Estamos de regreso con Edmundo Jacobo Molina. Edmundo, buenos días, buen lunes. ¿Cuántos temas tenemos aquí a la mesa, oye? Muy buen día entre la reforma electoral, entre las consultas a las modificaciones para la ley de amparo, entre la conferencia de Adán Augusto López, que ya se agrega lo que publicó Televisa y lo que motivó una conferencia de prensa inusual en él para explicar sus ingresos. Además de lo que está haciendo ya la audiencia que se espera para el 1 de octubre con uno de los contraalmirantes marino que está involucrado con este tema. Bueno, hay muchísimos asuntos. ¿Cómo conecta una cosa con otra? ¿Qué momento estamos viviendo? Mira, lo encuadras muy bien. Por un lado, siguen las reformas político-electorales. No cualquier cosa, ¿eh? No cualquier cosa. Dos reformas sumamente importantes, la electoral y la de la ley de amparo. La ley de amparo. Muy importante. La primera, que tiene que ver con las reglas del juego de acceso a la representación, las reglas del juego de acceso a través del voto popular a las diferentes instancias de gobierno, ya sea municipales, estatales o federales. Y las reglas que ordenan la competencia entre los diferentes actores, y queremos ver el sello estrictamente civilizado de lo que significa el avance democrático. Pero lamentablemente, lo hemos comentado ya en otras ocasiones, Carmen, lo que por la conformación de la propia comisión, los antecedentes del legado de Andrés Manuel López Obrador, no podemos esperar un avance en el sentido democrático, sino una regresión democrática. Se abrieron los foros, están dando 5 minutos a cada participante para dar sus puntos de vista en tareas tan complejas, tan delicadas, pero además así llegue quien sea, ¿no? Ya hay un calendario incluso que recorre algunas de las capitales de la República, en donde los foros por lo tanto no se van a hacer solamente en la Ciudad de México, sino también en otros estados del país. Pero con este formato en donde se suma cualquiera, puede decir lo que sea, hay gente, 5 minutos. Sí. Bueno, te quiero detener aquí en este segundo. Respecto a los participantes, perdona que te interrumpa, pero estás en ese punto. Se publicó ya la lista de participantes y hay personas especializadas importantes, hay que decirlo, se han apuntado, digamos así, o los han invitado. No sabemos si se apuntaron o los invitaron, pero sí hay una lista. Si me das un momentito, valdría la pena que tengamos, a ver si está en la pantalla, lo que Comisiones Unidas de Justicia, de Hacienda y de Estudios Legislativos ya publicaron. En la lista de participantes dice lo siguiente: lunes 29 de septiembre, a partir de las 9 de la mañana, o sea ya, el tema es análisis de las modificaciones al juicio de amparo, primera parte, interés legítimo y suspensión, plazos y consecuencias por su incumplimiento y juicio de amparo digital. Y ahí están ya programados para participar, y estarán participando ya el maestro en Derecho José Alberto Priego Miranda, presidente del Colegio de Abogados de Veracruz, el doctor Ulrich Richter, abogado postulante, la maestra Luisa Conesa Labastida, profesora de la Maestría de Derecho Constitucional de la Libre de Derecho, el doctor Carlos Cuenca Dardón, presidente del Colegio de Derecho Procesal Penal, la doctora Claudia Aguilar Barroso, socia directora de Aguilar Barroso y Asociados, el maestro Benjamín Canela Manso, académico de la Facultad de Derecho, José Ángel Santiago Ábrego, presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Fabián Estrada Tena, magistrado en retiro, Ileana Moreno Ramírez, magistrada de circuito en materia administrativa, Gerardo Carrasco Chávez, abogado litigante, Santiago Aguirre, especialista en derechos humanos y exdirector del Centro PRO, Santiago Aguirre, Marat Paredes Montiel, magistrado en retiro, Román Lascano, Foro de Constitucionalistas de México, maestra Macawi Staines Díaz, abogada postulante, Francisco Javier Sandoval, Ricardo Cervantes, Víctor José Banda, Luis Eduardo Knapp, de Artículo 19, Eduardo Andrade, especialista en Derecho Constitucional. Estos son los que están programados para la primera parte de la consulta, que es hoy, y mañana tienen programados también a otros abogados y especialistas. Así que bueno, hay gente que está participando y va a participar creyendo que va a contribuir, y ojalá que sí, en un proceso como este. Fíjate que es interesante, porque este es el formato para la discusión sobre la ley de amparo.
Yo me refería hace un momento a lo que están los foros para la ley de reforma electoral. Y recordarás que en el caso... Me adelantaste, sí, tienes toda la razón. Sí, no, es que son las dos consultas. Me adelanté. No, pero sí. Está perfecto porque el contraste es muy interesante. Recordarás que cuando se anunció que se iba a discutir en el Senado la ley de amparo, Javier Corral dijo que habría unos foros. E inmediatamente al día siguiente, Adán Augusto López Hernández salió a desmentirlo y dijo, no va a haber foros, no hay parlamento abierto. ¿Por qué? Porque urge. E incluso anunció que a más tardar la primera semana de octubre se estaría aprobando la ley de amparo. Y algo sucedió que finalmente, por lo menos se abrió un espacio de 2 días. Hoy y mañana, con una lista interesante que no sigue el formato de la Comisión de la Reforma Electoral. Exacto, contrasta muchísimo. Porque la reforma electoral siguió un formato que va hasta diciembre, en lo que se ha anunciado ahora de apertura de foros aquí en la capital de la República, en otras ciudades del país. Y se supone que esta comisión que preside Pablo Gómez va a levantar una serie de opiniones para tener un dictamen listo en enero para que la presidenta envíe una iniciativa de reforma electoral al Congreso. No sabemos por cuál de las dos cámaras. Uh-huh. Pero en este otro caso de la ley de amparo, aparentemente sigue, primero que nada, un formato distinto. 2 días, que me parece poco por el alcance de la reforma, pero no se abrió hasta donde yo sé una convocatoria pública abierta como en el otro caso, sino como bien señalas, Carmen, parecería que está invitación exprofeso a especialistas, lo cual se celebra porque, bueno, una cosa como la ley de amparo, en el sentido común y en nuestra tradición cultural de derecho en México es una figura muy importante, pero tiene una gran cantidad de detalles técnicos que tienen que ser abordados por especialistas, que espero que en esa lista que tú leíste hoy y la que viene el día de mañana vengan figuras realmente con toda una experiencia en torno no solamente a la teoría de la ley de amparo, sino en la práctica misma. Si no recuerdo mal, hoy en la mañana tú entrevistaste a una magistrada, justamente. Molina, sí. Exactamente, escuché parte de la entrevista, pero gente que tiene experiencia en lo que significa la aplicación del amparo, que eso es lo que debe estar sobre la mesa. Porque podría... si uno sigue la lógica de las reformas que en materia de seguridad, en materia de dar más atribuciones a la Secretaría de Seguridad Pública, siguen avanzando, pues implicaría restricciones a la posibilidad de que como ciudadanos podamos ampararnos ante arbitrariedades de cualquier instancia de gobierno, del propio Estado mexicano. Entonces estamos hablando de una cosa muy delicada. Y qué bueno que se abra este espacio al menos, porque Adán Augusto lo había cancelado en su momento. En cambio, el otro formato es un formato... ¿Del que estabas hablando? Del que estaba hablando yo de... ¿No te encanta? No me encanta en absoluto. A ver, venga y inscríbase cualquiera, aunque algunas figuras importantes se han estado inscribiendo y qué bueno, porque tiene que haber otras voces, pero... Es que dicho así se oye fatal. Te lo voy a decir. A ver, dicho venga. Así se oye fatal. Venga. O sea, pues sí, te lo voy a decir francamente, porque cualquiera podría opinar en sentido estricto de leyes que nos van a afectar a todos. Todos, sí. Al final de cuentas, pero entiendo que tu comentario así, que estás crudamente diciéndolo, pues se requerirían especialistas en la materia para que entonces el debate y la discusión legislativa tenga ese alcance, independientemente de que cualquiera sí se podría apuntar para decir yo pienso tal o cual cosa. Estamos en un panorama bastante complejo porque esta reforma al poder, bueno, esta reforma al sistema electoral mexicano, pues se cruza por muchas cosas, entre otras por lo que ya se adelantó. Es decir, ya tenemos el guión de lo que viene y va a ser muy difícil, creo que imposible, que sea distinto a lo que ya sabemos. Y esta consulta, en donde participe quien sea, al final de cuentas, pues no parece que vaya realmente a modificarse sustancialmente nada de lo que ya se sabe. Sí, y el carácter de las dos son ligeramente distintas por lo siguiente. La ley de amparo con todas sus
particularidades técnicas que implican muchas aristas, incluso de derechos, de especialistas de derechos humanos, en términos de la experiencia en la aplicación de la norma, cuestiones de carácter procesal, alcance del amparo, etcétera, ¿no? Que creo que qué bueno que se abra un espacio para especialistas en la materia, independientemente de los que no somos especialistas, también tendríamos alguna opinión que dar. Pues sí, también. Pero la otra tiene un carácter distinto. ¿Por qué? Porque toda reforma político-electoral debe implicar a los actores que están involucrados en la misma, que efectivamente es toda la ciudadanía, que tendríamos algo que decir, pero por lo menos en lo que ha sido la transición democrática en este país y en muchos otros países, los actores institucionales, digamos, en el juego político electoral deberían estar involucrados. Eso quiere decir todos los partidos políticos que tengan registro federal o local y figuras con una trayectoria en ese terreno, porque estamos hablando de las reglas del juego a la cual los actores institucionales, los partidos políticos se van a someter. Y eso implica que haya un acuerdo entre los actores. O sea, es muy fácil que Andrés Manuel y ahora la doctora Sheinbaum diga, es que el pueblo va a decidir. Sí, el pueblo decide en las urnas, pero la concertación que implica el acuerdo de los actores en las reglas a las cuales todos se van a someter, ese es otro foro. Yo diría, tendría que haber un foro abierto como el que se está formulando, pero no dejarlo ahí, sino sentarse en una mesa de cara al público, de cara a la ciudadanía, a los diferentes actores y partidos políticos. Eso aparentemente está cancelado. Entonces es muy fácil simular un debate democrático diciendo somos muy abiertos, convocamos al que quiera llegar aquí, sea actor político formal o no, tenga experiencia o no, tenga especialidad o no, y se puede llenar aquello de un montón de vocerío que por lo que he visto de quienes han acudido a los foros estos del Parlamento para la reforma político-electoral, parecería una cámara de eco en general. Entonces, ¿tú qué te puedes tener? Lo que ha pasado por ejemplo, con la reforma al Poder Judicial. Muchos especialistas fueron a dar sus opiniones en contra de la reforma y no tuvieron el más mínimo efecto finalmente en lo que se aprobó. Por eso creo que estamos hablando de dos espacios, dos leyes, una ley y una reforma constitucional con sus repercusiones legales, con naturalezas distintas, que implican incluso modalidades distintas de discusión. Ambas tienen que ser abiertas a la ciudadanía y tendría que hacerse un buen recuento de estas opiniones. ¿Y cómo pesan más unas que otras por el alcance de las mismas y por las implicaciones que tiene un necesario acuerdo político? ¿Cómo se hizo la transición en México? ¿Cómo se ha hecho en otros países? Para no irnos, no quedarnos en nuestro pequeño entorno. ¿Cómo se hizo en España cuando la caída de Franco? Fue un gran acuerdo político entre las fuerzas políticas. Exactamente. Efectivamente que estaba involucrada la ciudadanía, las fuerzas que se sentaron ahí tenían respaldo ciudadano unas detrás de otro. Lo que se está simulando en el foro político electoral encabezado por Pablo Gómez parecería que todas pesan igual y tienen las mismas cosas que decir, cuando lo que tiene que considerarse cuál es el alcance de cada una de estas voces y la fuerza que está detrás, porque eso es lo que de lo que está de por medio las reglas las reglas de acceso a las posiciones de representación y gobierno en el país. Y creo que esto es el matiz que habría que tener en cuenta. Celebro que finalmente la sensatez de que no por la urgencia lo que llegó se aprueba, y por lo menos se abra, que me parece escaso, 2 días a un foro, muy poco tiempo, para una cosa tan delicada. ¿Pero fue mejor que nada? Pero mejor que nada, sin duda. Y ojalá, parece que son audiencias públicas y podemos verlas. Sí. Y después hay que ver si está transmitiendo, perdóname que te interrumpí, de nuevo. A ver si podemos ver si el canal del Poder Legislativo, el canal del Congreso, está transmitiendo las comparecencias. Si no lo están haciendo todavía, bueno, para que nos avisen si todavía no tenemos. Yo supongo que lo tendrían que transmitir. Se empezó a las 9. Debería estarse transmitiendo porque es de interés general. O sea, pues sí. Nuestro recurso como ciudadanos, como grupos de ciudadanos,
de defendernos ante arbitrariedades del gobierno no es una cosa menor. Y suspender aquellas acciones en tanto no se hace la investigación de fondo, porque pueden afectar derechos, incluso circunstancias de medio ambiente y demás. Es una cosa francamente muy delicada que de aprobarse sin más restringiría muchísimos derechos de la población. Empobrecería nuestra convivencia ciudadana y, sobre todo, volvería a concentrar aún más el poder en el Ejecutivo Federal, como se ha venido haciendo a lo largo de estos 7 años, en donde se ha ido concentrando el poder, y ya faltaría este último eslabón para decir: ciudadanía, lo que te toca a ti es callar y agachar la cabeza aún ante cualquier arbitrariedad, porque no tienes ningún recurso que enfrentarte. Si de por sí, con la consecuencia de la reforma al Poder Judicial, vamos a tener menguado un Poder Judicial que es electo en las urnas, y Morena tuvo, como ya creo que está más que comprobado, a pesar de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial no lo vio, los que llegaron a las posiciones de jueces, magistrados y ministros en buena medida están impulsados por un partido político, por Morena. Entonces, el recurso del amparo va a caer en las manos de un juez, de una jueza. Espero que la carga política con la que llegaron a esa posición no haga que la resolución sobre una solicitud de amparo sea nugatoria, a pesar de que no hubiera reforma a la propia ley. Por eso es un entramado de cosas, Carmen. Ya ponerlo en el papel es muy grave. Pero la consecuencia de la reforma al Poder Judicial, de las elecciones de juzgadores, lo vamos a ver. Vamos a poner el escenario de que no se reformara y se dejara tal cual la ley de amparo como está hoy en día. ¿Qué va a hacer un juez que tiene la presión de una instancia que va a estar vigilando su disciplina y su actuar? De un juez que llegó a las urnas por consigna, inducido a través de un acordeón. De un juez que a lo mejor quiere seguir su carrera judicial y sabe que llegó de esa manera y que la manera de continuar en su trayectoria va a ser a través de estar cerca de una de las partes del escenario político. Entonces ya es grave. Pero si además reformas la ley de amparo para que aún los jueces, a pesar de la carga política con que llegan a esa posición, el mandato para atender la cuestión de amparo ya es restringido, pues entonces estamos en el peor de los escenarios. Lo tienes en la letra de la ley, y además con jueces que van a estar permanentemente y políticamente sesgados. Eso es lo que creo que no terminamos de ver en el análisis global del asunto. Y si vamos a la reforma electoral, pues entonces se van a restringir las representaciones, si desaparecen los plurinominales tal cual. Mejor discutamos qué tipo de... Mejor vamos a una representación totalmente plurinominal, y que cada partido político tenga el número de curules en el Senado y en la Cámara de Diputados que emanen directamente de las urnas, sin hablar de sobrerepresentaciones ni nada por el estilo. Vamos a discutir una cosa en serio, discutamos entonces una cosa en serio. No como esta de simplemente me quedo con las mayorías, porque hay una nueva mayoría y parecería que entonces las minorías desaparecen. Es decir, y creo que todas estas cosas, Carmen, son las que están en juego, igual que nos pasó prácticamente de noche las reformas a la ley de seguridad, lo que está pasando con la nueva identidad digital. En fin, son piezas de un rompecabezas que conforman una nueva forma de ver la vida política, la vida social, la relación entre los competidores políticos y la relación de la ciudadanía con ellos y con el Estado. Y eso es lo que se modificó y está a punto de culminar este conjunto de reformas constitucionales y legales. Sobre eso hay que llamar la atención, ¿no? Y el coordinador de la mayoría de los senadores está ocupado también en sus propios líos personales, como tú lo mencionabas al principio. ¿Personales? Bueno, quise decirlo de una manera... Elegante. No son personales, son asuntos de interés público. Exactamente. Pues
Edmundo Jacobo Molina, seguiremos hablando, por supuesto. Gracias por estar aquí esta mañana. Muchísimas gracias a ti, Carmen. Muy buena semana. Buena semana y para el público.